El canino que sobrevivió al peor maltrato y hoy tiene una segunda oportunidad. Antes de empezar, quisiera pedirle que se suscriban y darle like, que solo es un clic, y me apoya muchísimos. Las cicatrices visibles e invisibles que marcaban el cuerpo de Dante contaban una historia de crueldad que ningún ser debería experimentar. Sin embargo, en sus ojos color ámbar brillaba algo que desafiaba toda lógica: esperanza. Esta es la historia de un canino que conoció lo peor de la humanidad y aún así encontró la fuerza para confiar de nuevo. Primera parte: el abismo. La lluvia caía en misericordia aquella noche de octubre en las afueras de la ciudad. El oficial Ramírez hacía su ronda habitual por el sector industrial abandonado cuando su linterna iluminó algo que se movía débilmente entre un montón de escombros y basura. Al acercarse, el haz de luz reveló una figura esquelética, apenas reconocible como un perro. El animal no intentó huir, ni siquiera tenía fuerzas para levantar la cabeza. Central, necesito apoyo en el sector 7. He encontrado un perro en condiciones críticas, reportó Ramírez por radio mientras se arrodillaba junto al animal. El perro, un pastor alemán adulto, estaba tan desnutrido que sus costillas sobresalían dolorosamente bajo su piel. Su pelaje, que debió ser negro y caramelo, estaba enmarañado y cubierto de llagas infectadas. Uno de sus ojos estaba cerrado por la hinchazón y una de sus patas traseras presentaba un ángulo antinatural, evidencia de una fractura mal curada. Lo que más impactó a Ramírez fueron las marcas en el cuello del animal, cicatrices profundas de un collar demasiado pequeño que había crecido incrustado en su piel, y señales inequívocas de quemaduras de cigarrillo. No eran heridas accidentales. Alguien había torturado sistemáticamente a este ser vivo. «Tranquilo, amigo», susurró el oficial, envolviendo al perro en su chaqueta. «Te tengo ahora». El veterinario de urgencias, Dr. Méndez, trabajó toda la noche. El diagnóstico era devastador: desnutrición severa, deshidratación, múltiples fracturas mal soldadas, infecciones generalizadas y signos de envenenamiento crónico con anticongelante. «No entiendo cómo sigue vivo», comentó Méndez mientras conectaba otra bolsa de suero. «Tiene una voluntad increíble de sobrevivir». Los análisis de sangre revelaron algo más. Aquel no era un perro callejero. Tenía rastros de medicamentos para el entrenamiento canino y su ADN mostraba que era un pastor alemán de pura raza. Alguien había invertido dinero en él antes de someterlo a aquel infierno. La investigación posterior reveló la verdad. Dante, como fue nombrado por los rescatistas, había sido un perro de guardia para un grupo de traficantes locales. Cuando dejó de serles útil, lo convirtieron en su saco de boxeo particular, sometiéndolo a torturas cada vez más crueles, hasta que lo abandonaron para que muriera lentamente. Segunda parte: el limbo. Durante semanas, Dante permaneció en el hospital veterinario entre la vida y la muerte. Requirió 3 cirugías para reparar sus huesos rotos, tratamiento intravenoso constante y cuidados intensivos día y noche. Elena, una enfermera veterinaria de 26 años, se quedaba horas extras para monitorear su evolución. Le hablaba en susurros, le leía libros mientras le cambiaba los vendajes. «¿Sabes, Dante?», le decía mientras le limpiaba suavemente las heridas, «dicen que los animales no guardan rencor como nosotros. Me pregunto si es verdad o simplemente son mucho mejores que nosotros perdonando». Al principio, Dante reaccionaba con pánico ante cualquier contacto humano. Temblaba incontrolablemente cuando alguien se acercaba y, si intentaban tocarlo, emitía un gemido lastimero que partía el alma. No era agresivo. Su espíritu había sido tan quebrantado que ni siquiera intentaba defenderse. El primer mes fue especialmente difícil. Sus heridas físicas sanaban lentamente, pero su trauma psicológico parecía intratable. Se rehusaba a comer si había personas presentes y permanecía inmóvil en su jaula, con la mirada perdida durante horas. El doctor Méndez consideró seriamente la eutanasia como acto de compasión. A veces, cuando el daño es tan profundo, la mayor bondad es liberar al animal del sufrimiento, explicó a Elena una tarde después que Dante sufriera otro ataque de pánico que le impidió recibir su medicación. «Démosle una semana más», rogó ella. «He visto algo en sus ojos. Hay alguien ahí todavía, luchando por salir». El cambio comenzó de manera imperceptible. Una mañana,
Elena encontró que Dante había comido un poco de su alimento durante la noche. Días después, notó que seguía sus movimientos con la mirada, no con miedo, sino con curiosidad. Pequeños progresos que para cualquier otro perro serían insignificantes, pero que para Dante representaban enormes victorias contra su pasado. La verdadera transformación ocurrió 1 mes y medio después de su rescate. Elena estaba limpiando su jaula, mientras le hablaba como de costumbre cuando por primera vez Dante se acercó voluntariamente a ella. Con movimientos temblorosos y cautelosos, extendió su hocico y olfateó la mano de la enfermera. No permitió que lo tocara, pero ese pequeño gesto de confianza hizo que Elena llorara de emoción. «¿Lo ves?», le dijo al doctor Méndez, con lágrimas recorriendo sus mejillas. «Está eligiendo vivir». Tercera parte, la ascensión. Los meses siguientes trajeron progresos constantes. Dante comenzó a ganar peso y su pelaje volvió a crecer, aunque las cicatrices permanecerían para siempre. Aprendió a caminar de nuevo, arrastrando ligeramente su pata trasera, pero con un entusiasmo creciente por explorar el mundo más allá de su jaula. El refugio animal que lo acogió después del hospital veterinario estaba especializado en casos de maltrato severo. Allí, Dante convivía con otros perros recuperados de situaciones similares, bajo la supervisión de entrenadores capacitados en rehabilitación canina. Maribel, la coordinadora del refugio, implementó un programa especial para Dante. Comenzaron con sesiones cortas de socialización positiva. Personas que simplemente se sentaban cerca de él sin intentar tocarlo, ofreciéndole golosinas y palabras amables. Poco a poco, Dante aprendió que no todas las manos humanas traían dolor. El maltrato animal no es solo un problema de crueldad individual, explicaba Maribel a los voluntarios. Es un reflejo de nuestra sociedad, de cómo permitimos que la violencia se normalice y se transmita. Cada perro como Dante que recuperamos es una victoria contra ese ciclo. El caso de Dante atrajo la atención de medios locales y organizaciones de protección animal. Su historia se convirtió en símbolo de una campaña para endurecer las penas contra el maltrato animal y mejorar los sistemas de seguimiento para mascotas registradas. Mientras tanto, en el refugio, Dante descubría algo que nunca había experimentado: el juego. Al principio, observaba confundido a los otros perros que corrían tras pelotas o se revolcaban en el pasto. Su mirada reflejaba desconcierto, como si presenciara un idioma desconocido. Fue Max, un labrador mestizo, recuperado de una pelea de perros, quien finalmente logró conectar con Dante. Con paciencia infinita, Max se acercaba cada día un poco más, hasta que consiguió que Dante participara en un juego tentativo de persecución. El personal del refugio documentó el momento. La primera vez que Dante corrió por placer, con su cola ligeramente levantada y una expresión casi de sorpresa en su rostro. Los perros nos enseñan sobre resiliencia todos los días, comentó Maribel mientras observaba a Dante y Max jugando. No solo sobreviven, encuentran la forma de volver a confiar, de volver a ser perros. Cuarta parte, la redención. Después de 8 meses en el refugio, Dante estaba listo para ser adoptado. Su perfil especificaba claramente su historia de maltrato y las consideraciones especiales que necesitaría. Un hogar tranquilo, sin niños pequeños, preferentemente con acceso a espacios abiertos, pero seguros. Las solicitudes para adoptar a Dante sorprendieron a todos. Decenas de familias, conmovidas por su historia y determinadas a ofrecerle una segunda oportunidad, enviaron aplicaciones detalladas. Entre todos los candidatos, destacaba Manuel, un profesor jubilado de 62 años, que vivía solo en una casa con jardín a las afueras de la ciudad. Manuel había perdido a su esposa por cáncer 2 años atrás, y, en su carta de aplicación, escribió: «Conozco el dolor de perder la confianza en la vida, pero también sé que es posible reconstruirla día a día. Quizás Dante y yo podamos aprender juntos a confiar de nuevo». Las primeras semanas de Dante en su nuevo hogar fueron de adaptación cautelosa. Manuel había preparado un espacio especial para él. Una cama confortable en un rincón tranquilo, desde donde Dante podía observar toda la habitación principal, sintiéndose seguro de que nadie podría acercarse sin que lo viera. Manuel comprendió intuitivamente las necesidades de Dante. Nunca lo forzaba a interactuar, respetaba su espacio y mantenía rutinas consistentes para darle seguridad. Cuando Dante tenía episodios de miedo,
que podían desencadenarse por ruidos fuertes o movimientos bruscos, Manuel simplemente se sentaba a distancia prudente, hablándole en voz baja hasta que la crisis pasaba. «No importa cuánto tiempo tome», le decía Manuel, «estamos juntos en esto». El gran avance ocurrió una noche tormentosa de primavera. Los truenos habían sumido a Dante en un estado de pánico, haciéndolo temblar incontrolablemente en su rincón. Manuel, siguiendo su costumbre, se sentó en el suelo a unos metros, leyendo en voz alta para distraerlo con el sonido uniforme de su voz. Tras un trueno particularmente fuerte, sucedió lo impensable. Dante se levantó de su cama y, lentamente, caminó hacia Manuel. Con movimientos deliberados, se acostó a su lado, apoyando ligeramente su cabeza contra la pierna del hombre. Manuel contuvo la respiración, inmóvil para no romper el momento. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas mientras continuaba leyendo, ahora con voz entrecortada por la emoción. Dante había elegido confiar en él por completo. A partir de ese momento, la transformación fue notable. Dante comenzó a seguir a Manuel por la casa, a buscar activamente su compañía. Aprendió a disfrutar de los paseos por el parque cercano y, eventualmente, a socializar con otros perros. Su personalidad emergió. Era un perro inteligente, observador y sorprendentemente gentil con criaturas más pequeñas que él. Manuel y Dante establecieron una rutina diaria que incluía caminatas matutinas, sesiones de entrenamiento básico, no como disciplina sino como estimulación mental, y tardes tranquilas en el jardín, donde Dante finalmente aprendió a jugar con pelotas y juguetes. Un año después de su adopción, Dante se había convertido en un perro equilibrado que, aunque conservaba algunas secuelas físicas y ocasionales momentos de inseguridad, disfrutaba plenamente de su nueva vida. Las cicatrices en su cuerpo se habían desvanecido bajo su pelaje lustroso, aunque seguían siendo visibles al tacto, recordatorios permanentes de su pasado. Epílogo. El legado. La historia de Dante inspiró a Manuel a involucrarse activamente en la protección animal. Su casa se convirtió en un hogar de acogida temporal para perros rescatados de situaciones de maltrato, especialmente aquellos considerados casos difíciles. Dante, sorprendentemente, resultó ser un excelente perro terapeuta para estos nuevos rescatados. Parecía entender perfectamente su miedo y trauma, acercándose a ellos con una paciencia y delicadeza extraordinarias. «Creo que Dante les dice, a su manera, que es posible sanar», explicaba Manuel a los voluntarios del refugio que ahora lo visitaban regularmente. El caso de Dante también contribuyó a cambios legislativos importantes. La documentación exhaustiva de sus heridas y su proceso de recuperación se utilizó como evidencia en debates parlamentarios sobre la necesidad de endurecer las penas para maltratadores y mejorar los sistemas de registro de mascotas. 3 años después de su rescate, Dante, ahora un digno anciano canino, recibió una distinción especial de la Asociación de Veterinarios, embajador de la resiliencia animal. La ceremonia, pequeña pero emotiva, reunió a todos los que habían participado en su recuperación: el oficial Ramírez, el doctor Méndez, Elena, Maribel y, por supuesto, Manuel. Mientras Dante aceptaba caricias y golosinas de cada uno de ellos, con su cola moviéndose suavemente y sus ojos ámbar brillantes de confianza, nadie podía imaginar que este era el mismo animal moribundo encontrado entre la basura años atrás. La lección más importante que Dante nos enseña, dijo Manuel en su breve discurso, no es sobre la crueldad humana, que lamentablemente conocemos bien, sino sobre la capacidad infinita de recuperación cuando se nos da la oportunidad adecuada. Dante eligió confiar nuevamente, y con esa elección nos mostró el camino hacia nuestra propia humanidad recuperada. Al final del día, Dante regresó a casa con Manuel, a su jardín soleado y su cama confortable. Para el mundo, era un símbolo de supervivencia y esperanza. Para Manuel, era simplemente su compañero, el ser que había llenado su soledad y le había enseñado que incluso las heridas más profundas pueden sanar con tiempo, paciencia y amor incondicional. Y para Dante, cada amanecer era simplemente un nuevo día para vivir plenamente, sin miedo, demostrando que el pasado puede dejar cicatrices, pero no tiene por qué definir el futuro. Reflexiones sobre la historia. Esta narrativa sobre Dante nos invita a reflexionar sobre varios aspectos fundamentales de la condición humana y nuestra relación con los animales. 1.
La capacidad de resiliencia. Dante nos muestra que incluso después de experimentar lo peor del ser humano. 2. La responsabilidad colectiva. El maltrato animal no es un problema aislado, sino un reflejo de valores sociales. La historia de Dante nos hace cuestionar qué tipo de sociedad permite tales actos de crueldad y qué responsabilidad tenemos todos en prevenirlos. 3. El poder sanador de la paciencia. La recuperación de Dante no fue inmediata ni milagrosa. Requirió meses de cuidados constantes, respeto a sus tiempos y comprensión de sus necesidades. En un mundo que valora las soluciones rápidas, su historia nos recuerda el valor de la paciencia en los procesos de sanación. 4. La reciprocidad del cuidado. Mientras Manuel ayudaba a Dante a recuperarse, el perro también estaba sanando las heridas emocionales de su cuidador. Esta reciprocidad nos muestra que el acto de cuidar beneficia tanto al que recibe como al que da. La trascendencia del sufrimiento. Dante no solo sobrevivió a su trauma, lo transformó en algo significativo al ayudar a otros perros traumatizados. Esta capacidad de convertir el dolor en propósito representa una de las manifestaciones más elevadas de la vida. La historia de Dante no es solo sobre un perro maltratado. Es un espejo donde podemos ver reflejados nuestros propios miedos, heridas y, fundamentalmente, nuestra capacidad de regeneración. Nos recuerda que, independientemente de nuestro pasado, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo cuando encontramos el apoyo adecuado y la voluntad interior para intentarlo una vez más.